La segunda forma extrema de concebir la filosofía es concebir a la filosofía como una ciencia, dice Frondizi. Es decir, partir de la experiencia sensible. Es decir, mientras que los primeros de orden religioso y estético conciben la filosofía como creación o expresión del espíritu, los segundos la conciben como un descubrimiento de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que propone Frondizi? Lo que él propone es que deben darse ambos elementos, es decir, tanto el elemento poético o, digamos, o de texto, como también el elemento de interpretación de la realidad. La filosofía debe aprender a interpretar la realidad y responder a esta realidad. Dice Frondizi, la filosofía de tipo científico ofrece construcciones que parecen rigurosas, pero que a veces también desatiende gran parte de la realidad, porque para ello es necesario que también recurra a elementos teóricos, no solamente a elementos prácticos, sino también a elementos teóricos. Vamos a ver un poco más de este pensador. Por ejemplo, vean este texto, la introducción a los problemas fundamentales del hombre, según este Frondizi. En este texto, por ejemplo, considera que la filosofía es un saber auténtico y riguroso que aspira a desentrañar la naturaleza de la realidad total del ser humano. Es decir, aspira a responder tanto lo que es el hombre como lo que es el mundo. Esta es la naturaleza general del ser humano, dice Frondizi. Para él, la filosofía no es una ciencia exacta, ¿verdad? Porque si fuera una ciencia exacta, tendría una solución matemática para todas las cosas. La filosofía es algo de vida, ¿verdad? Que depende mucho de las circunstancias, como ya decíamos en relación con Ortega y Gasset. La filosofía tampoco es creación artística, sino que, dice él, es el esquema de ideas que elabora el hombre para explicar la realidad complicada que enfrenta y orienta su vida. Entonces, ¿cómo explicar esa realidad que es lo que está afectando, orientando la vida del ser humano? Dice que la verdad en general y particularmente la que atañe a la filosofía es circunstancial por naturaleza. Ahora, luego Frondizi también se plantea con el texto que antes les mencioné, el punto de partida de la filosofía, que es un tema nuclear en la obra de Frondizi. Dice cuál es el punto o el problema del punto de partida de la filosofía. Dice que uno se refiere a lo que mueve al hombre a filosofar. ¿Qué es lo que mueve el hombre a filosofar? Platón y Aristóteles dirían que lo que mueve al ser humano a filosofar es la admiración y el asombro. Recuerdan aquello que les expliqué sobre el concepto de taumasin, ¿verdad? Que es maravillarse, que para ellos es el origen de la filosofía. Pero desde el punto de vista latinoamericano, diríamos entonces que lo que mueve al hombre a filosofar no es la admiración o no es el asombro, sino es cómo solucionar los problemas de vida que tenemos, ¿verdad? Cómo solucionar la economía, cómo solucionar las injusticias, cómo solucionar las líneas capitalistas exacerbadas o conservadoras, cómo solucionar las desigualdades. Entonces, para él, la filosofía no puede quedarse solamente en cuestiones teoréticas, sino que la filosofía debe de responder a cosas más prácticas. Este sería realmente el punto de partida de la filosofía. O sea, la filosofía parte del problema que hay que resolver hoy. En la época de la conquista, el problema era los colonizadores, la esclavitud. Habría que ver hoy cuáles son los problemas que debe resolver la filosofía. ¿Cuáles piensan ustedes que son los problemas en Latinoamérica a los cuales hoy debe responder la filosofía? ¿Alguna quiere intervenir? La desigualdad, ¿no? La desigualdad. ¿Qué más? La corrupción. La corrupción, exactamente, sobre todo desde la ética filosófica. Muy bien, ¿qué más?
¿Qué otros problemas tenemos en Latinoamérica? El tema ambiental, ¿no les parece? Que es un problema que tenemos que resolver. Chicos y chicas, Sí, urgentemente. ¿ok? Bien. El tema ambiental es otro gran problema que hay que resolver. El tema también antropológico, ¿no? El tema de los derechos humanos, también, que a veces hablamos mucho de los derechos humanos, pero siempre se siguen atropellando mucho los derechos humanos. Por ejemplo, uno de los temas es el tema de las migraciones, ¿verdad? Que de alguna u otra manera, nada más nosotros nos enteramos que a veces utilizan nuestros países, ¿verdad? Como corredores para de gente que viene migrando con el ideal de llegar a Estados Unidos, pero no nos preguntamos por qué esta gente tiene que migrar, porque es que en sus países con tantas riquezas, con debe responder sobre todo a tres realidades. ¿Cuáles son las tres realidades que hay que responder? La primera, el yo, esto es importantísimo. Lo segundo, la actividad del yo. Y la tercera, el objeto de esta actividad. Te repito, entonces, hay tres realidades. El yo, es decir, el yo en Latinoamérica, no. Luego, la actividad de ese yo y luego el objeto de esa actividad. Diría en estas palabras, el yo haciendo algo con un objeto, ¿verdad? Más o menos el yo haciendo algo con un objeto. Esa sería como la principal realidad, o la realidad total, como él le llama. Entonces, llama a tener una experiencia de esta realidad que a su juicio es el único punto de partida legítimo del filosofar. No se trata, dice él, de una verdad primera indudable que nos permite comenzar por una cadena deductiva de conceptos, sino de un hecho efectivo, de una realidad plena y actual que nosotros estamos viviendo. Prácticamente lo que está sembrando acá Frondizi es digamos, las bases de una filosofía o una teología liberatoria. Es lo mismo, ¿no? Entonces, una filosofía que responda propiamente a los problemas latinoamericanos. Entonces, de ahí se viene la idea, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, de Leonardo Boff, de Clodovis Boff, de defender toda la estructura latinoamericana, de defender los bosques, de frente a los capitalistas, a la explotación. Esto es una toma de conciencia de nuestra propia realidad. Bueno, ya para ir cerrando, vemos entonces que, un minuto, me adelanté. Vemos entonces que será necesario que los filósofos y aquellos quienes emprendan estudios filosóficos, siempre citando a la autora a Frondizi, tengan una experiencia amplia y profunda, que hayan vivido de manera intensa y variada y sepan del mundo algo más de lo que les dicen los libros. ¿Verdad? Una cosa es lo que nosotros leemos en los libros y otra cosa es la realidad tal cual. ¿De acuerdo? Bien. La experiencia entonces que propone es una experiencia con todos los aspectos, científica, religiosa, estética, artística, social, musical, etcétera. Es decir, ver toda la realidad con la cual se está rodeando el ser humano. Okay. Y bueno, y entonces ya para ir cerrando, les decía, vamos a hablar algunos elementos sobre José Julián Martí. El que salió en el video, ¿no? Las ideas sociales y políticas de José Julián Martí, podríamos decir que son proféticas advertencias sobre las nefastas consecuencias de un dominio imperialista, ya no dije nada, de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre Cuba y la América hispana en general. Bueno, como ya vieron, José Martí es cubano, ¿no? Sobre todo con sus repetidas condenaciones de toda suerte de sistema dictatorial y militarista,
con su negación incondicional del racismo y de las desmedidas desigualdades sociales, con su rigor y purismo moral y con su constante afirmación de los valores autóctonos de esta América, que José Martí la llama de una manera interesante. José Martí, cuando se refiere a América, se le llama nuestra América. ¿Por qué nuestra América? Voy a hacer aquí un paréntesis. Ustedes cuando escuchan a los estadounidenses, ellos dicen, nosotros somos América. ¿Es cierto o no? ¿Verdad? O por ejemplo, Dios salve a América. ¿Por qué? Porque dentro del imperialismo estadounidense, ellos consideran que América es Estados Unidos. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Verdad? Entonces, de hecho, así lo ponen siempre en las películas y demás. Cuando hay que salvar el mundo, siempre tiene que ser un superhéroe estadounidense, ¿verdad? Y la pregunta entonces que se hace Julián Martí cuando empieza a ver este tipo de discurso es, ¿uno o alguna quiere referirse a eso? Si lo han notado cuando ven las películas de Estados Unidos, de Hollywood y demás. Profe, creo que eso es lo que principalmente critica Residente en la canción de This is not America, y de hecho es digamos, como un dilema que se ha venido tratando, yo lo he visto como mucho en los últimos años, el hecho de que los estadounidenses ponen como justificación el hecho de que ellos no se pueden llamar como de sorprendente actualidad para los pueblos oprimidos del continente americano y del tercer mundo, digamos, en general. Ahora, también la inconsecuencia de la República convenció a Martín de que el problema cubano solo podría ser resuelto fuera de los marcos políticos del poder español, ¿verdad? Entonces, no se puede resolver un problema nacional desde una potencia extranjera. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, desde este momento empezó a comprender que la lucha armada era el único camino capaz de conducir a una independencia y por consiguiente de separar el destino económico-político de Cuba del español. Entonces, como vimos ahí también en los lapsos esos de la película, él empieza a notar que la única manera de liberarse digamos, de los inquilinos, de estos que no se querían ir de casa, era con la lucha armada. Si no íbamos pues probablemente estuviéramos en la misma historia, aquí rindiéndoles pleitesía y rindiéndoles honores a todos estos. No. José Julián Martí tiene una obra que se llama Guatemala, bueno, tiene varias ahí también. Tiene una obra que se llama Raulillo, creo que es algo así me parece. En su obra Guatemala sostiene Martín que la conquista de América fue posible básicamente por la desunión reinante, lo que el argumento que antes les daba, entre los nativos, entre los nativos frente a la llegada de los españoles. Es decir, que si hubiéramos tenido más unión, hubiéramos logrado expulsarlos desde hace muchos años, ¿no? Quienes también con sentido práctico supieron utilizar esa desunión del pueblo latinoamericano para fomentar para sus propios intereses, ¿verdad? Evidentemente, recuerden que la colonización les servía a ellos, no solo territorialmente, sino también económicamente, porque igual se llevaron muchas cosas desde acá, ¿verdad? Es decir, muchas joyas y todo esto, ¿verdad? Que se ha indicado. ¿Ok? Bueno, también declara José Julián Martín, todo eso es filosofía ya, ¿no? Filosofía latinoamericana, que la riqueza nacional exclusiva es injusta y aboga por la distribución de la misma. Entonces,
también ya está hablando uno de los principales problemas que tenemos hoy en Latinoamérica, que es la brecha que existe entre ricos y pobres, ¿verdad? Donde hay pocos que tienen mucho, diríamoslo así, y hay muchos que tienen poco, ¿verdad? Pocos que tienen mucho son precisamente todas estas oligarquías que han existido, que a veces están ahí como el poder detrás del trono de los gobiernos, que siguen teniendo pensiones de lujo, como ya nos han comentado los profesores, Jorge, sobre todo, que siguen teniendo todas sus garantías y que nosotros seguimos pagándoles todos eso, ¿verdad? A través de los impuestos que sí nos piden, que nos van pidiendo a nosotros. Bueno, entonces, José Julián Martí alienta a dejar esa actitud ingenua que tiene el pensador latinoamericano de creer que la dependencia colonial se suprime solamente con derrotando los ejércitos imperiales y con la siguiente proclamación de la República. Lo que él dice es que voy a resumirlo con esta frase que tiene en el libro Guatemala. Dice, el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. Entonces, a pesar de que hoy decimos que llevamos muchos años de vida independiente y celebramos el 15 de septiembre la independencia, bueno, y como ya decía Jorge, no, lo comentaba con otro compañero, era que ahora están en esa discusión de que quieren cambiar también el Día de la Independencia, ¿no? Para otra época, para octubre, pero bueno, a pesar de esto, de que decimos que somos ciudad independiente y que llevamos el bicentenario y todo de independencia, la pregunta es, ¿somos realmente libres? ¿Verdad? ¿Estamos expresando lo que nosotros queremos o lo que deseamos o seguimos reproduciendo patrones de fuerzas extranjeras? Muy bien, entonces quedan entonces 10 minutillos y quería entonces para finalizar a ver si hacíamos un Kahoot, ¿les parece? Vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta, chicos y chicas. ¿O todo quedó claro? Sí, profe, de mi parte todo quedó claro. Todo quedó claro, ¿ok? Muy bien, bueno, entonces voy a acá un minutillo. Bueno, entonces ahí los que pueden, bueno, los que puedan, los que tienen ahí sus ordenadores, ¿no? Entonces ponen www.kahoot.it, ¿no? Y entonces nada más ponen este pin de juego. Lo están viendo ahí en el compartido, ¿no? Sí, profe, ahí está el pin. ¿Perdón? Sí, ok. Igual es 80 97 87 2. Bueno, igual ahí me disculpan que he estado estos días afónico, entonces si me han escuchado es que he estado con problemillas de garganta. Bueno, vamos a ver. Un minuto más para que se puedan unir ahí. Ah, sí, no hay problema, Michaeli. Algunos dicen que tienen internet malo, entonces. Muy bien, entonces vamos a empezar para terminar a las 2:50 o antes. Vamos. ¿Quién es Rodrigo Chávez? Es el presidente. Bueno, vamos chicos y chicas. Bueno, vamos entonces a la primera pregunta. El pensamiento latinoamericano ha partido de
pensamiento anterior a la conquista, el pensamiento generado a partir de la conquista, corrientes filosóficas contemporáneas, la filosofía del lenguaje. Esto a partir de la obra de Augusto Salazar Bondy. Muy bien. El pensamiento generado a partir de la conquista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos de una filosofía con sistemática, como ya lo explicábamos antes y lo decía muy bien el profesor Melvin y el profesor Carlos también, evidentemente están lo de los mayas y demás, pero el pensamiento filosófico en cuanto tal es el que ha generado a partir de la conquista. ¿Ok? Vamos a ver cómo va el marcador. Allí está José, luego Andy, luego Abril, Nico y Eric. Vamos, siguiente. ¿Verdadero o falso? La principal filosofía que se trabajó durante la conquista fue la escolástica. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadera. Recuerden que les decía que mientras que, por ejemplo, en Europa ya comenzaba ideas renacentistas, la escolástica es un buen sistema de dominación, porque es el sistema escolar. Bueno, yo tendría que explicarles todo lo que significó la escolástica desde Alberto Magno y Tomás de Aquino, que son los fundadores de este sistema, pero es un sistema como muy de obediencia, ¿verdad? El maestro que enseña y el alumno que obedece. Entonces, era el que les funcionaba precisamente para certificar la conquista. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos a Eric, ahora de primer lugar, luego Andy, Jimena, Valeria y Jacob. Tercera. El pensamiento escolástico fue reemplazado por ideas liberales y reformadoras, ideas conservadoras y de tradición, ideas medievales y antiguas, o ideas marxistas y de progreso. El pensamiento escolástico, que fue lo que les decía, que bueno, fue gracias al cambio de actitud de Carlos III en España y sobre todo a su gente, a sus colaboradores, que se empezó a ver ideas más liberales y sobre todo también con el padre Benito Feijó, ¿no? que empezó a escribir el tema de rebelarse frente a ciertos sistemas. Entonces son ideas liberales y reformadoras. Okay. Bien, ahí ahora tenemos a Jimena, de primer lugar, luego Valeria, luego uno se llama Bingus, no sabemos quién es, luego tenemos otro un número, y luego Eric. ¿Verdadero o falso? Vamos aquí. Las ideas ilustradas, es decir, la ilustración francesa, no influyeron en la independencia, en las independencias de América, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Okay. La respuesta es falsa porque el postulado dice las ideas ilustradas no influyeron en la independencia de América y sí influyeron. Por eso el postulado es falso. ¿Ok? De acuerdo. Es una trampilla. Ahí. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos ahora en primer lugar a Jimena, luego Bingus, luego ahí al número de teléfono, luego Eric y luego Andy. Ahí. Bien, viene otra. El positivismo es una corriente fundada por Alexander von Humboldt, por Tomás de Aquino, Bartolomé de las Casas o Augusto Ponte. ¿Estamos antes? ¿Ok? Respuesta correcta, Augusto Ponte, ¿verdad? Que lo mencionamos bastante y también creo que el profesor Melvin escribió algo en el chat, ¿verdad? En relación al positivismo. ¿Ok? Bien. Y luego
Ahí tenemos entonces a Bingus, a Abril, a Andy y a don Oscar. Está sin audio, Juan Gabriel. Perdón, sí. Para Ricieri y Frondizi, gracias Carlos, la filosofía es el yo, la actividad del otro y el objeto del yo, el yo, la actividad del yo y el objeto de esa actividad, el otro, la actividad del otro y el objeto de esa actividad, la actividad del yo y el objeto de esa actividad. Respuesta correcta es el yo, la actividad del yo y el objeto de esa actividad. No era ni el otro, ni la actividad del otro, ahí estaban las trampas, sino era todo en relación con el yo. Muy bien. Y ahí Jimena en primer lugar, luego Bingus, luego Abril, Andy y don Oscar Arias. Y esta es la última, creo. La expresión Nuestra América la propone José Julián Martín, ¿falso o verdadero? Verdadero, fue lo último que dijimos, entonces evidentemente es la expresión. Ahora sí. Bueno, entonces el podio. Primer lugar, tercer lugar Andy. Segundo lugar Abril. Primerísimo lugar Jimena. Muy bien, ahí está. Entonces, felicidades a Jimena. Y luego finalistas, Bingus de cuarto y don Oscar Arias de quinto. Bueno, chicos y chicas, entonces al ser las 2:50, de esa manera pues ya culmino entonces la clase de hoy. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos a las 3:10. ¿Está bien? 3:10, perfecto. Listo, nos Gracias. vemos. Muy Ok. bien.